En un imperio donde los matrimonios eran tratados, nadie esperaba que una mujer desafiara su destino por amor verdadero. El primer llamado a la oración aún flotaba sobre Estambul cuando Aisha supo que su vida dejaría de pertenecerle. El té en la mesa de madera seguía humeando, pero su padre no pudo mirarla a los ojos al pronunciar la palabra que lo marcaba todo, prometida. El Pasha Mehmed, héroe de campañas lejanas y señor de una fortuna con la que compraba silencios, saldaría con ese compromiso la deuda que amenazaba con hundir a los suyos. Nadie preguntó qué quería Aisha. Nadie lo hace cuando el destino viene sellado con oro. Partieron al amanecer. Las calles estrechas de la ciudad respiraban canela, comino y carbón encendido. El Bósforo relucía como una hoja de acero bajo una luz frágil. Aisha llevaba el único vestido que había bordado con su madre antes de morir, lino azul, puntadas discretas que encerraban un rezo. El carruaje se abrió paso entre vendedores de telas, aguadores y aprendices que corrían con rollos de seda al hombro. Estambul vivía con fuerza. El corazón de Aye, en cambio, parecía latir desde muy lejos. El palacio del Pasha se alzaba más allá de los jardines, una arquitectura de mármol pálido y sombras profundas. Al cruzar la puerta, un aire más frío, más pesado, le rozó la nuca. Los guardias se mantuvieron erguidos, con turbantes oscuros y el brillo de la disciplina en los ojos. Fue entonces cuando lo vio un joven chenízaro que caminaba desde la galería norte hacia el patio. El paso firme, la mirada limpia como si llevara dentro una brújula que no se vende. No la miró como a un trofeo ni como a un problema que resolver, simplemente la vio. Y esa forma de ver se clavó en ella como un alfiler de luz. Nadie pronunció su nombre. Sin embargo, Aisha supo que jamás lo olvidaría a Ali. No sabía de dónde le llegaba esa certeza, tal vez del modo en que el sol recortaba su perfil, o de la manera en que aferraba la empuñadura sin violencia, pero lo supo. Aquello duró un instante. La ama del harén la condujo hacia adentro y el patio quedó atrás, con sus fuentes murmurando y las bandadas de palomas como pensamientos que se escapan. El Pasha Mehmed la recibió en una sala forrada de mapas. Sus anillos dieron contra la mesa cuando extendió la mano para que su padre la besara. A Aisha le dedicó una mirada breve, imparcial, como quien certifica la calidad de una tela. Hassan, tu deuda queda saldada, dictaminó. Desde ahora, tu hija pertenece a mi casa. Mi casa, tu hija. No hubo una sola palabra para Aisha, ni siquiera un bienvenida. La transacción quedó cerrada con un silencio grueso. Su padre bajó la cabeza y al hacerlo la dejó sola. Esa soledad, que a veces llega como bruma, ese día cayó como una puerta. Le asignaron un aposento con celosías de madera tallada. Desde allí, el palacio parecía hecho de respiraciones contenidas. El roce de sedas, el cuchicheo de sirvientas, los pasos acolchados de los eunucos. Aisha se sentó al borde del lecho y apretó el pañuelo que aún conservaba el perfume de agua de rosas. La promesa tenía una forma concreta, paredes altas, normas que nadie discute. Una noche que vendría sin preguntarle nada. Al caer la tarde, la ama del harén, una mujer de rostro austero, la autoridad tatuada en la mirada, le explicó las reglas con voz sin filo. ¿A qué hora se reza? ¿Qué corredores no se pisan? ¿Cuánto tiempo se permanece en silencio cuando el pasha cruza la estancia? La obediencia, dijo, es la llave que no chirría. Aisha asintió, no por resignación, sino para ganar tiempo. Cuando la noche encendió sus lámparas, Aisha se acercó a la celosía. Abajo, el patio respiraba luz caliente. Entre sombras, Ali patrullaba la periferia, atento al menor gesto, al sonido que delata. Aisha se sorprendió de sí misma. No temblaba al mirarlo, más bien se calmaba. Pensó en una frase de su madre. Lo que el miedo oscurece, la verdad lo enciende. Se preguntó de qué verdad estaba hecha aquella calma nueva. El día siguiente comenzó con un revuelo de paños planchados y bandejas que iban y venían. Aisha debía ser presentada de manera oficial. La ama le colocó un velo claro, sin lujos excesivos. No era una princesa, solo una promesa útil. En el salón, alfombras densas amortiguaban el rumor de los pasos. Al fondo, el pasha conversaba con dos consejeros. Aisha avanzó con la espalda recta, midiendo el aire para no romperlo. Fue entonces cuando los ojos volvieron a encontrarla. Ali estaba a la derecha del salón, junto a una columna, fingiendo que su atención estaba en los accesos. Sin embargo, en el segundo exacto en que Aisha entró,
Su mirada se interpuso entre ella y el mundo. No hubo sonrisa, ni gesto, solo un reconocimiento, como si cada uno leyera en el otro una palabra secreta. Nadie más pareció notarlo, salvo una joven de mirada punzante, sentada a la izquierda. Sus dedos largas apretaron el abanico hasta hacerlo crujir. El pasha la presentó con un discurso breve, más cercano a una proclama que a una bienvenida. Habló de lealtad, de estabilidad, de un futuro que honraría la memoria de los mayores. La voz de Mehmet no conocía la duda. Cuando terminó, un murmullo de aprobación se escurrió por las paredes. Aisha inclinó la cabeza. Al incorporarse, los ojos la traicionaron. Buscaron a Ali, lo hallaron de inmediato, y ese encuentro mínimo, un hilo casi invisible, se convirtió en su único lugar seguro. Aquella tarde, el palacio mostró su otra cara, la de los corredores donde las palabras no se dicen, solo se deslizan como dagas envueltas en seda. Dos sirvientas cuchicheaban a la entrada del patio de naranjos. «No es de las nuestras», dijo una. «No necesita serlo», respondió la otra. La joven del abanico pasó cerca y las dos se callaron. Aisha aprendió ese día que el desprecio no siempre se escupe, a veces se posa sobre ti como polvo. Al atardecer, mientras el cielo se deshacía en cobre, la ama del harén llevó a Aisha hasta una galería desde la cual se veía el jardín interior. «Mañana», anunció, «vendrá el joyero. El pasha ha elegido un collar. Es la costumbre». Aisha no preguntó nada. Su cuerpo caminaba, su alma tomaba apuntes. En la esquina opuesta a Ali conversaba con otro guardia. No podía oírlo, pero sus gestos eran claros. Respeto, contención, una fuerza que no necesitaba exhibirse. Cuando la ama se retiró, Aisha quedó sola unos instantes. El aire olía a azahar. Una sombra se recortó entonces a su lado. No era Ali, era la joven del abanico. «Te miran demasiado», susurró. «Aquí eso se paga caro». El abanico se abrió y se cerró como un latido impaciente. Luego se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume que no dulcificaba nada. La noche llegó con un silencio diferente, como si el palacio esperara algo. Desde su celosía, Aisha vio cambiar la guardia. Ali tomó el relevo y recorrió el patio con paso lento. Una brisa le movió el cabello bajo el velo. Fue un gesto leve, pero a ella le pareció que el mundo se inclinaba. Por un momento imaginó una vida pequeña, honesta, un patio con vides, una mesa de madera, las manos manchadas de harina. Imaginó, y al imaginar, respiró. Un golpe suave en la puerta la devolvió al presente. La ama del harén entró sin pedir permiso, como corresponde a quienes mandan. «El pasha ha decidido que la ceremonia se adelante», informó. «No habrá fiesta grande, solo lo necesario. Mañana, al anochecer». Aisha asintió. Cuando la ama se fue, se acercó de nuevo a la celosía. Abajo Ali había detenido el paso, miraba hacia arriba, no hacia ella, sino hacia el cielo, como si buscara una estrella que solo él conocía. Entonces la joven del abanico cruzó el patio y se detuvo bajo la sombra de una arcada. No habló con nadie, solo miró. Aisha lo entendió con una claridad que la asustó. En aquel palacio los ojos tenían dueños, y los dueños cobraban. Se apartó de la ventana y apoyó la frente en la madera. El corazón le golpeaba la garganta, no de miedo, sino de reconocimiento. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero supo que la llave de su vida no estaba en el cofre del pasha, estaba en otra parte. Tal vez en una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Tal vez en el nombre que ya sabía sin haberlo oído. Cuando sopló la lámpara, la oscuridad no la devoró, la acolchó. Afuera, un guardia cambió la lanza de mano. El abanico volvió a crujir en algún sitio. Y en el hueco exacto donde nacen las decisiones, Aisha sintió por primera vez que la obediencia no es destino, es una costumbre. Y las costumbres, cuando la vida lo exige, también se rompen. Mañana había collar, ceremonia y juramentos. Mañana todo estaría en orden, si nadie los desafiaba. Los primeros días de Aisha en el palacio fueron como caminar sobre un suelo de cristal. Cada paso debía medirse, cada palabra pesarse, cada gesto contenerse. El mármol resplandecía bajo los candelabros, pero aquel brillo no era más que un disfraz de frialdad. El pasha Mehmed apenas la veía. La trataba como a un objeto colocado en un estante alto, destinado a lucir cuando llegaran los invitados. Para él, Aisha representaba un símbolo de poder, nada más. Nunca preguntó qué sentía, nunca le ofreció una sonrisa. Había en sus ojos el cansancio de quien solo conoce el lenguaje de las transacciones.
El harén, en cambio, la recibió con miradas afiladas. Algunas mujeres fingían cortesía, otras no se molestaban. Una de ellas, de cabellos oscuros y abanico siempre en la mano, la observaba con la paciencia de una serpiente. Sus dedos jugaban con las varillas del abanico, como si en ese crujir se escribieran advertencias. «No eres como nosotras», le susurró una tarde, cuando Aishe pasó junto a la fuente de los naranjos. «Y eso aquí no es un privilegio». Aishe guardó silencio. Había aprendido que en aquel lugar las palabras podían convertirse en dagas. El segundo día, mientras atravesaba el patio interior, acompañada por dos sirvientas, su pie se enredó en el dobladillo del vestido. El suelo parecía elevarse contra ella, pero no llegó a caer. Un brazo fuerte la sostuvo. Cuando levantó la vista, lo reconoció, el genízaro de mirada clara, Ali. «Tened cuidado», señora, murmuró, con voz baja, casi un suspiro. Las sirvientas no parecieron reparar en el detalle, pero Aishe sintió como la sangre le ardía en las mejillas. Fue un instante fugaz, un roce apenas, pero en ese instante comprendió que había alguien en el palacio que la veía como persona. Cuando Ali se apartó, la soledad regresó como un muro. Sin embargo, algo en su interior había cambiado, un secreto latido, peligroso pero vivo. El pasha, por su parte, no tardó en exhibirla. Una tarde la llevó al salón principal donde aguardaban 2 emisarios extranjeros. La presentó con voz seca, destacando su obediencia y juventud. «Esta es mi prometida», anunció, «un reflejo de la disciplina que mantiene unida esta casa». Aishe inclinó la cabeza, sintiendo cómo las palabras la reducían a un ejemplo, a un trofeo. Sus manos temblaban bajo las mangas, pero su rostro se mantuvo sereno. Los emisarios asintieron satisfechos, sin notar el nudo que la ahogaba. Desde un rincón del salón, Ali vigilaba la escena. Fingía controlar los accesos, pero cada fibra de su ser estaba concentrada en no revelar nada. Cuando Aishe alzó los ojos y lo encontró, la sensación de humillación se suavizó. Allí estaba la prueba de que aún quedaba humanidad en aquel mundo de máscaras. Las noches eran largas. Aishe se refugiaba tras la celosía de su aposento, contemplando el patio iluminado por antorchas. Siempre encontraba a Ali patrullando. Siempre lo veía caminar con paso firme. Su presencia se había convertido en la única certeza que la mantenía de pie. Pero en el palacio, los ojos eran monedas, y cada moneda pertenecía a alguien. Una de esas noches, mientras observaba a escondidas, un susurro le heló la sangre. «Los muros hablan», dijo una voz a su espalda. Aishe giró con brusquedad. La joven del abanico estaba en la puerta, su silueta recortada contra la luz de la lámpara. No sonreía. Y cuando hablan demasiado, lo que dicen cuesta vidas. No esperó respuesta. Cerró el abanico con un chasquido y desapareció en la oscuridad. Aishe quedó paralizada, con el corazón golpeando en su pecho. Comprendió que no solo era prisionera de un destino impuesto, sino también de miradas que podían destruirla. Al día siguiente, la tensión se hizo más densa. En el patio, mientras los eunucos transportaban bandejas de cobre, Aishe notó como 2 de ellos la señalaban discretamente. Una sirvienta cuchicheó al pasar. «Dicen que la nueva prometida no sabe dónde mirar». El veneno de las sospechas comenzaba a extenderse. Por la tarde, la ama del harén la reprendió. «Cuando el pasha esté presente, tus ojos deben estar en el suelo. El aire mismo escucha». Aishe bajó la cabeza en señal de obediencia. Pero en su interior, la rebeldía se expandía como un incendio. ¿Acaso debía renunciar a cada latido de su corazón, a cada respiro que le recordaba que aún estaba viva? Esa noche, el silencio parecía más pesado que nunca. Aishe se acercó a la celosía, con el miedo palpitándole en las sienes. Allí estaba Ali, como siempre. Pero esa vez levantó la vista, y por un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron. No hubo sonrisa, ni gesto, solo un reconocimiento mutuo, el de 2 almas que se saben prohibidas, y sin embargo se buscan. Un ruido a su espalda la sacudió. La misma voz volvió a pronunciarse, ahora más cerca, más clara. «Cuidado, Aishe». No todos cierran los ojos. Se giró, pero el corredor estaba vacío. El abanico no estaba, la sombra había desaparecido. Aishe se dejó caer sobre el lecho, con el corazón desbocado. Por primera vez entendió la magnitud del peligro. No era solo la obediencia al pasha lo que se esperaba de ella. Era el silencio absoluto, la negación de sí misma. Y sin embargo, en medio de ese miedo,
Un pensamiento se aferraba a su mente como raíz en la roca. Prefiero morir viendo la verdad que vivir con los ojos cerrados. El eco de pasos resonó en el pasillo, y Aisha apagó la lámpara de un soplido. La oscuridad la envolvió, pero no apagó el fuego en su pecho, porque en algún rincón del palacio, un guardia llamado Ali también luchaba contra un destino que lo quería ciego. La batalla aún no había comenzado, pero las sombras ya estaban tomando posiciones. El sol apenas había cruzado las cúpulas cuando Aisha salió al jardín interior acompañada de 2 sirvientas. El aire olía a azahar y humedad, y por un instante se sintió en otro lugar, lejos de los muros que la aprisionaban. Caminaba despacio, como si cada paso pudiera regalarle un segundo más de libertad. De pronto, el viento levantó una hoja doblada que cayó a sus pies. Era un pequeño libro, olvidado junto al banco de mármol. Cuando se inclinó para recogerlo, una sombra se adelantó. Una mano fuerte tomó el libro antes que ella. Aisha levantó la vista. Era Ali. «Perdón, señora», dijo en voz baja. «Este libro no debía estar aquí». Aisha extendió la mano y rozó la cubierta. Su piel se encontró con la de él apenas un instante. Ese roce fue más elocuente que 1000 discursos. Los ojos de Aisha buscaron los de Ali, y por primera vez no apartó la mirada. «¿Y de qué trata?», se atrevió a preguntar, casi en un susurro. Ali dudó, mirando hacia los corredores vacíos. «De la historia de un soldado que aprendió a obedecer», respondió con ironía contenida. Aisha sonrió, un gesto mínimo, pero real. Fue la primera sonrisa auténtica desde que había cruzado las puertas del palacio. Las sirvientas cuchicheaban a unos pasos de distancia, pero no parecían advertir la intensidad de aquel intercambio. Ali se inclinó apenas, como quien entrega una espada invisible. «El deber no siempre calla al corazón», murmuró. Aisha sintió que el aire se detenía. Quiso decir algo, pero el sonido de pasos rompió la intimidad. Era la ama del harén, rígida como siempre. Ali se retiró de inmediato, y el libro desapareció entre sus manos. Ese mismo día, Aisha descubrió que el destino había decidido jugar con fuego. El pasha anunció, con su tono seco, que Ali pasaría a formar parte de su guardia personal. «Es disciplinado y leal», explicó Mehmet. «Necesito hombres así cerca de mí». El corazón de Aisha se contrajo. Esa decisión acercaba a Ali a ella de manera peligrosa, inevitable. Cada aparición suya, cada sombra en el pasillo, cada cruce de miradas sería ahora aún más arriesgado. Esa noche, durante la cena, Ali se situó a unos pasos detrás del pasha. La sala estaba iluminada con lámparas de aceite, y las conversaciones giraban en torno a impuestos y alianzas. Aisha fingía escuchar, pero su mirada, contra su voluntad, buscaba el rincón donde él estaba. Lo encontró, firme, atento, el rostro esculpido en silencio. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue como si el ruido se apagara, como si solo quedaran ellos dos en el salón. Luego, Aisha bajó la vista, temiendo que alguien lo hubiera notado. No tardaron en llegar las primeras señales de peligro. La joven del abanico, siempre presente, siempre cerca, comenzó a seguirla con más insistencia. En los baños del harén, mientras las mujeres conversaban y reían, ella guardaba silencio, observando. Su abanico crujía como una amenaza constante. Una tarde, Aisha la escuchó murmurar con otra concubina. «La prometida del pasha tiene demasiados sueños en los ojos». «¿Sueños o secretos?», respondió la otra. Las carcajadas suaves que siguieron le helaron la sangre. En su interior, Aisha libraba otra batalla. Recordaba las palabras de su madre, repetidas como un mantra. «Tu honor es más fuerte que tu destino». Pero ¿qué significaba honor en un lugar donde todo se negociaba? ¿Era honroso obedecer o era más digno escuchar al corazón? Ali también luchaba consigo mismo. Desde que fue asignado como guardia personal, el conflicto lo quemaba en silencio. Cada vez que veía a Aisha, cada vez que sentía el impulso de acercarse, se recordaba que era soldado. La disciplina era su única vida, pero entonces volvía a ver sus ojos, y la disciplina se desmoronaba como arena. Una noche, mientras patrullaba los pasillos, murmuró para sí mismo: «Obedecer es vivir, pero ¿de qué sirve vivir sin verdad?». El peligro se materializó en una madrugada húmeda. Aisha despertó sobresaltada al escuchar un roce en la puerta de su aposento. El corazón le latía con fuerza. Se levantó, descalza, y caminó hasta la entrada. Nadie tocó, solo un leve papel doblado se deslizó bajo la madera.
Con manos temblorosas lo recogió. Era un pequeño trozo de pergamino, escrito con tinta apresurada. Una sola frase ocupaba el centro. Si sigues mirando al guardia, alguien más empezará a mirar a ti. Aishe sintió que el mundo se contraía. El silencio del palacio se volvió un grito mudo. Corrió hacia la celosía, buscando desesperadamente el patio. Allí estaba Ali, caminando bajo la luz de las antorchas, ajeno al veneno que acababa de entrar en su aposento. No sabía quién había escrito la nota. ¿La joven del abanico? ¿Una sirvienta anónima? ¿Algún eunuco leal al pasha? Lo único cierto era que su secreto ya no era solo suyo. Apretó el papel contra el pecho, sintiendo que la tinta aún fresca manchaba sus dedos. Por primera vez desde que llegó al palacio, el miedo fue más fuerte que la esperanza. Pero bajo ese miedo, otro fuego ardía. Porque a pesar de la amenaza, a pesar del riesgo, no podía dejar de mirar hacia el patio. Y allí, bajo la luz temblorosa, Ali se detuvo un segundo, como si su alma hubiera escuchado la súplica muda de Aishe. El peligro los rodeaba, invisible pero letal. Y el palacio, con sus muros dorados, comenzaba a convertirse en una jaula llena de secretos. Las noches en el palacio habían aprendido a disfrazar los secretos con perfume de jazmín. Para Aishe, cada día era un duelo silencioso, entre la obediencia y el deseo de respirar. Sin embargo, aquella madrugada el destino le entregó algo que no esperaba, un rastro del pasado. Mientras una sirvienta cambiaba las telas del arcón de su madre, Aishe descubrió en el fondo un pequeño cofre de madera. El candado estaba oxidado, como si nadie lo hubiera abierto en años. Con las manos temblorosas lo forzó, y dentro halló un pañuelo bordado y una carta doblada, nunca abierta. El sobre llevaba el nombre de su madre escrito con tinta desvaída. Aishe acarició las letras con los dedos como si fueran piel. Al abrirlo, las primeras líneas le sacudieron el corazón. Hija mía, si algún día lees estas palabras, sabrás que tu destino no es el que crees. Antes de poder continuar, el sonido de pasos en el pasillo la obligó a ocultar el papel bajo la almohada. Una mezcla de miedo y esperanza se agolpó en su pecho. ¿Qué podía significar? ¿Qué secreto guardaba su madre hasta el final? Esa misma mañana, el pasha Mehmed reunió a sus consejeros. Aishe escuchó desde la galería, invisible tras la celosía. Es tiempo de mostrar al pueblo que mi casa es fuerte, declaró el pasha. La joven será presentada oficialmente en una ceremonia. La obediencia es un símbolo, y yo tengo que exhibirlo. El eco de sus palabras fue un martillazo. Aishe entendió que aquella ceremonia no era un honor, sino una cadena más. Su cuerpo sería la vitrina de un poder que no compartía. Lo que no imaginaba era que la decisión del pasha acercaría aún más a Ali a su vida. Ali, dijo el pasha, confío en tu lealtad. Quiero que seas responsable de la seguridad de Aishe en los días previos a la ceremonia. Nadie más tendrá acceso a sus aposentos sin tu permiso. Ali inclinó la cabeza con solemnidad, ocultando la tormenta que lo atravesaba. Estar tan cerca de Aishe era el cumplimiento de un sueño, y al mismo tiempo la sentencia de su perdición. Esa noche, al recorrer los pasillos silenciosos, murmuró para sí, la protegeré, aunque me cueste la vida. El destino parecía burlarse de ellos. Ahora Ali debía escoltarla en cada trayecto, vigilar su puerta, permanecer a unos metros en las reuniones. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ambos fingían indiferencia, pero dentro de sus pechos crecía un latido imposible de callar. En el jardín de las fuentes, Aishe se atrevió a susurrarle, ¿es castigo o salvación lo que nos impone el pasha? Ali no contestó al principio. Luego, con la voz más baja que el murmullo del agua, respondió, a veces el castigo y la salvación caminan juntos. Aishe sintió que esas palabras eran un juramento. Pero en el palacio no había sombras sin ojos. La joven del abanico observaba cada gesto. Había notado la tensión en los silencios, la electricidad en los cruces de mirada. Una tarde, siguiendo a Aishe hasta los baños, descubrió el trozo de carta escondido en el pañuelo. No alcanzó a leerlo completo, pero bastó una palabra para encender su codicia: destino. Sonrió con frialdad. Un secreto, se dijo, y los secretos son armas. Comenzó a esparcir comentarios en voz baja. La prometida guarda algo en sus aposentos. Algo que no debe saberse. Las murmuraciones llegaron a los oídos de los eunucos, y como siempre, el veneno del rumor encontró tierra fértil. Esa noche, Aishe no pudo resistir. Cuando todos durmieron, encendió una lámpara y sacó la carta de su escondite. Necesitaba leerla, necesitaba entender lo que su madre había querido dejarle.
Tu destino no es el que crees, porque tu sangre proviene de un lugar que nunca te revelaron. El corazón de Aishe golpeaba con furia. ¿Qué significaba aquello? Su madre había ocultado un linaje, un origen que podía cambiarlo todo. De pronto, un crujido en la puerta la hizo girar. Una figura se deslizó dentro del aposento. Una sombra ágil, el abanico apenas visible entre los dedos. Antes de que Aishe pudiera reaccionar, la intrusa arrebató el papel de sus manos. «¿Qué escondes, niña?», susurró la voz de la joven del abanico. Aishe luchó por recuperarlo, pero en el forcejeo, la carta se desgarró en pedazos. El viento nocturno, que se colaba por la celosía abierta, se llevó fragmentos como mariposas de tinta. Solo un trozo quedó en su mano, con las palabras incompletas. «No es el que crees». El resto desapareció en la oscuridad. La joven del abanico retrocedió con una sonrisa venenosa. «Los muros ya tienen un secreto más que contar», dijo, y se desvaneció en el corredor. Aishe cayó de rodillas, con los ojos ardiendo. El único vínculo con la verdad de su madre se había hecho trizas. Pero el eco de esa frase se repetía en su mente. «Tu destino no es el que crees». Abajo, en el patio, Ali patrullaba con paso firme. No sabía nada del robo, pero sintió en el aire un presagio extraño, como si la noche respirara peligro. Aishe, desde su aposento, lo buscó entre lágrimas, y en ese instante comprendió que su vida ya no estaba atada solo al pasha ni al palacio. Había una verdad oculta en su sangre, un secreto que alguien había intentado borrar. El destino, fragmentado como la carta, se convertía ahora en un misterio. Y mientras los pedazos volaban en la oscuridad, Aishe juró en silencio que los reuniría, aunque en el intento se jugara la vida. Los días que precedieron a la ceremonia fueron un torbellino de preparativos. El palacio se llenó de aromas de incienso y telas recién planchadas. Las costureras iban y venían con vestidos de seda bordados en oro. Aishe se convirtió en el centro de un espectáculo que no había elegido. Cada puntada sobre su traje era una cadena invisible que la ataba al destino del pasha. En la cámara del harén, la ama le entregó un cofre con joyas. «Esto te hará brillar ante todos», dijo, ajustándole un collar de rubíes que pesaba más que cualquier carga. Aishe se miró en el espejo de cobre. El reflejo devolvía a una mujer adornada, magnífica, pero extraña. En lo profundo de su mirada se repetía la frase incompleta de la carta rota. «Tu destino no es el que crees». Esa grieta en su pasado era la única chispa que aún la mantenía en pie. El día de la ceremonia llegó. El gran salón estaba iluminado con cientos de lámparas de aceite. Los mosaicos del suelo reflejaban destellos de fuego, y el aire vibraba con la música de los laudistas. Invitados de distintas provincias ocupaban los cojines dispuestos alrededor de largas mesas. Todo era esplendor, todo era cálculo. Aishe avanzó hacia el estrado junto al pasha. El murmullo de admiración recorrió la sala, aunque para ella sonaba como el rugido de un mar desconocido. Caminaba erguida, con el corazón golpeándole las costillas, sabiendo que cada mirada la medía como si fuera un objeto de lujo. Ali estaba allí, situado a pocos pasos del trono, vigilaba con expresión severa. Nadie sospechaba que tras esa máscara de disciplina, su alma ardía al verla. Aishe, contra toda prudencia, buscó sus ojos, y los encontró. Fue un instante apenas, pero bastó para sentir que no estaba sola. El pasha alzó la mano y el salón enmudeció. «Os presento a Aishe, quien honra mi casa con su obediencia y su virtud», proclamó. Las palabras resonaron como cadenas cayendo al suelo. Aishe inclinó la cabeza, pero dentro de sí gritaba. Ella no era un trofeo, ni una deuda pagada. Era una mujer que aún recordaba cómo se siente la libertad. Mientras todos aplaudían, sus dedos, escondidos entre las mangas del vestido, se crisparon. La respiración se le entrecortaba, pero cuando volvió a alzar la vista, los ojos de Ali la sostenían. Ese contacto silencioso era su única verdad en medio de la farsa. La cena comenzó. Los emisarios brindaban, los poetas recitaban versos de gloria al pasha, y los músicos tejían melodías suaves. Aishe apenas probó bocado. Cada palabra de los invitados era una losa más sobre su pecho. «Qué joven y obediente se ve», comentó un dignatario extranjero. «La obediencia es la joya más valiosa de una mujer», respondió otro, provocando risas. Aishe sintió que la sangre le hervía. Sin embargo, su rostro permaneció sereno. Solo Ali, desde la distancia, percibía el temblor oculto bajo su calma. En un momento,
Al levantarse para servir vino a los invitados, una sirvienta tropezó junto a Aisha. El cáliz estuvo a punto de caer sobre su vestido. Ali se adelantó de inmediato, sujetando la bandeja con firmeza. Por un segundo, sus manos quedaron a unos centímetros de las de ella. Fue un roce invisible para los demás, pero para Aisha fue como un relámpago en medio de la tormenta. La música aumentó cuando los danzarines entraron al salón. El pasha, satisfecho, reclinó la espalda en su asiento. Su voz retumbó sobre la algarabía. Mañana, al caer la noche, se celebrará la unión definitiva. El silencio cayó como un cuchillo. Aisha comprendió de inmediato lo que significaban esas palabras, la primera noche. El deber conyugal impuesto, la entrega obligada, el último sello de su destino. La respiración se le cortó. Sintió que todo el salón giraba. Los invitados aplaudieron y brindaron, ignorantes de la prisión que acababa de cerrarse sobre ella. Ali escuchó la proclamación con los puños tensos tras la espalda. Sus ojos, sin quererlo, buscaron los de Aisha, y allí estaban enormes, desbordados de miedo. Por un instante, el soldado y la prometida se reconocieron en silencio. Un mismo pensamiento atravesó sus almas. ¿Cómo escapar de lo inevitable? Cuando la ceremonia concluyó, los invitados comenzaron a dispersarse entre risas y brindis. Aisha caminó junto al pasha hacia la salida del salón, el corazón congelado. La joven del abanico la observaba desde una esquina, sonriendo con un veneno que solo ella conocía. El eco de las palabras del pasha la perseguía como un martillo. Mañana, al caer la noche. Aquella frase no solo anunciaba una noche, anunciaba el final de su libertad, el sello definitivo de su destino. Aisha levantó la vista una última vez antes de desaparecer tras las puertas. Allí estaba Ali, rígido e inmóvil, pero en sus ojos había un grito contenido. Ella lo sostuvo un segundo más, como quien bebe aire antes de sumergirse. En su aposento, ya sin joyas ni música, Aisha se dejó caer de rodillas. La frase de su madre volvía como un susurro. Tu destino no es el que crees. Quizá esa verdad aún estaba esperando revelarse. Quizá esa grieta era su única salida. Pero lo único cierto, lo que ardía con claridad brutal, era que el tiempo corría. Mañana llegaría la primera noche, y ella debía decidir si aceptaba la cadena o si estaba dispuesta a romperla. Aunque en el intento se perdiera todo, la frase incompleta de la carta seguía latiendo en la cabeza de Aisha, como un tambor lejano. Tu destino no es el que crees. Pero el eco de las palabras del pasha, pronunciadas ante todo el salón, era más inmediato, más duro. Mañana, al caer la noche, el tiempo se había convertido en un animal que respiraba en su nuca. Al amanecer, el palacio amaneció con la misma solemnidad de siempre. Jarras de cobre, golpeando suavemente, sandalias que arrastraban pasos prudentes, el olor a pan recién horneado y especias encendidas. Aisha se vistió sin mirar los colores. En el espejo de cobre, reconoció unos ojos que ya no sabían fingir tranquilidad. La obediencia, pensó, no era virtud, sino costumbre. Y si una costumbre podía romperse. En el corredor, Ali aguardaba inmóvil, asignado como su guardia personal. El hierro de su espada parecía beber la luz. Cuando Aisha salió, su mirada la envolvió con la gravedad de un juramento no dicho. ¿Dormiste?, preguntó él, apenas moviendo los labios. No respondió ella, sin detener el paso. Caminaban con una distancia ritual, 3 pasos entre ambos, como si el vacío fuera un tercer acompañante. En la galería de columnas, el viento arrastró hojas de naranjo. Aisha se aferró a la celosía, conteniendo un temblor. Ali se atrevió a susurrar. ¿Existe alguna forma de retrasar lo que el pasha ha decidido? Él apretó la mandíbula. Nunca había escuchado su nombre en su voz, y el impacto fue como una luz breve. Las decisiones del pasha son piedra, dijo. Pero incluso la piedra cede ante el agua, si el agua insiste. Esa imagen se quedó entre ellos, tibia y peligrosa. En el harén, la joven del abanico jugaba con su arma de varillas, componiendo sonrisas que no subían a los ojos. Había olido el miedo, y el miedo era un camino seguro hacia el poder. Se acercó a un eunuco menudo, de mirada esquiva. He oído cosas, dejó caer, con voz que no admitía réplica. La prometida mira demasiado por la noche, y la noche mira de vuelta. El eunuco frunció el ceño, incómodo. Ella hizo crujir el abanico, una advertencia delicada. No digo que lo cuentes, agregó. Digo que observes, y que recuerdes quién te pidió que observes. El eunuco asintió. En el palacio, mirar era una forma de obedecer. Aquella tarde,
La ama del harén citó a Aisha en la sala de las alfombras claras. Sobre un cojín, dispuso un velo nuevo, más pesado que el anterior. Mañana habrá órdenes precisas, anunció. Te pido silencio, postura, obediencia. Eso te mantendrá a salvo. ¿A salvo de qué? Aisha no pudo evitar la pregunta. De todo lo que no puedes controlar, respondió la mujer, sin dureza, casi con pena. Aquí el agua corre donde las piedras la dejan correr. Aisha pensó en Ali y en la imagen del agua insistiendo contra la piedra. Cuando la ama del harén se retiró, el silencio dejó un espacio donde cabía el coraje. Ali patrulló el anillo interior de pasillos con la mente en guerra. Había jurado obediencia al pasha, lealtad a la casa, disciplina a su rango. Pero había algo más antiguo que todo juramento, la verdad que obliga al corazón. Buscó a Hassan, un guardia veterano, en la armería. Necesito tu turno en la segunda guardia de la noche, pidió. Frente a los aposentos de Aisha, Hassan lo miró con extrañeza, luego con una preocupación más honda. No te metas en sombras que no sabes medir, murmuró. En este palacio, las sombras tienen dueño. Lo sé, dijo Ali, por eso prefiero estar allí cuando se muevan. Hassan no preguntó más. Cambiaron los turnos con un gesto. El favor estaba hecho, y con él, la deuda. La noche comenzó como una jarra que se vacía lentamente. En el patio, las antorchas levantaban columnas de luz. Aisha se acercó a la celosía y dejó que el aire tibio le secara las manos. Vio a Ali tomar su puesto, más cercano que otras veces. Su presencia le devolvió el pulso a un ritmo humano. Entonces un susurro le taladró la espalda. Los ojos cuestan vidas, niña. Aisha se giró. Un eunuco, el menudo de mirada esquiva, estaba en la puerta entreabierta. No había odio en su voz, solo un aviso que olía a encargo. No sé de qué habla, dijo Aisha, sosteniéndole la mirada. Lo sabrás, respondió él, y se desvaneció en el corredor, como si hubiera sido solo una corriente de aire. La amenaza dejó un regusto de hierro en la lengua. Aisha apretó los puños. No iba a retroceder. Quizá el honor no era inclinar la cabeza, sino decidir hacia dónde la levantaba. Mehmed Pasha envió a buscarla. La recibió en la sala de mapas, ese pequeño trono de papel y rutas, donde todos los destinos parecían estar bajo su mano. La luz de la lámpara hacía brillar sus anillos. Mañana, dijo sin rodeos, no habrá excusas. La casa necesita orden. La obediencia es orden. Aisha sintió el impulso de bajar la vista, pero no lo hizo. Había en sus ojos una firmeza nueva, una roca pequeña en medio del río. La obediencia también puede ser silencio del miedo, dijo, con la voz apenas temblando. El pasha no se inmutó. Sus labios dibujaron una línea austera. El miedo mantiene vivo a quien entiende su lugar. ¿Y a quien entiende su verdad?, preguntó ella. Los anillos golpearon la mesa, un sonido breve. Mañana, repitió el pasha. Descansa. La audiencia terminó. No había gritos, no había violencia abierta, solo la certeza de un poder que no necesitaba levantar la voz. De regreso a su aposento, Aisha encontró el velo nuevo sobre el lecho. Lo tocó como si tocara una jaula. Luego fue hasta la celosía. Abajo, Ali seguía en su puesto, una figura oscura contra el vaivén de antorchas. Ali susurró al vacío, sin esperar respuesta. Si el agua insiste, como si el pensamiento viajara, Ali alzó la vista. No podía verla, pero la sintió. Había aprendido a distinguir su presencia de entre todos los ruidos del palacio. No habló. Desenfundó 1 centímetro la espada y la volvió a enfundar. Un juramento sin palabras. Estoy aquí. El eunuco menudo los observaba desde la sombra de una columna. No vio gestos, ni señales, no hacía falta. La quietud tiene lenguajes que el palacio conoce demasiado bien. Se retiró con paso corto. Alguien debía saberlo. La joven del abanico llegó hasta el patio interior cuando la noche ya había cerrado puertas. Caminó sin prisa, dejando que el perfume abriera camino por ella. Pasó junto a Ali con un saludo mínimo. Guardia, dijo, como si se probara una palabra. Dicen que vigilas mejor cuando la luna está llena. Ali no respondió, no se movió siquiera. El abanico crujió complacido. Ella siguió su ruta hacia los corredores del harén. No necesitaba más. Había medido el silencio y estaba dispuesta a cobrarlo. Aisha extendió en la mesa el único fragmento de carta que había podido rescatar. No es el que cree. La frase, como un puente roto, la llamaba del otro lado. Si su sangre no era la que creía, tal vez su destino tampoco. Tal vez existía un resquicio, una ley olvidada, un nombre enterrado que pudiera dar media vuelta a la piedra. Sacó una aguja larga del cofre de costura y la escondió en la manga. No era un arma, era una idea.
No supo si reír o llorar al pensar que, en ese palacio, las ideas podían cortar más que los metales. Alguien rozó la puerta. Aishe se tensó, pero no entró nadie. Solo una orden doblada bajo el umbral, con el sello de la casa. Preparativos a la hora tercera, antes del anochecer. La máquina del destino seguía moviéndose. Se arrodilló en el tapiz y apoyó la frente en el suelo. No pidió milagros, pidió claridad. Cuando se incorporó, algo dentro de ella había cambiado. No era valentía, no aún. Era una decisión tranquila. Proteger su honor no significaba destruirse, significaba recordar quién era, aunque todavía no supiera el nombre completo de esa verdad. Afuera, Ali cambió el peso de la lanza de una mano a otra. El viento trajo la promesa de tormenta. En algún punto del palacio, un chasquido de abanico anunció que las sombras ya habían elegido bando, y la noche, que siempre parece eterna cuando se teme, comenzó a acortarse sobre la frase que aún ardía en el pecho de Aishe. Mañana, al caer la noche. La pregunta quedó suspendida como una lámpara en el pasillo. ¿Podrá Aishe salvar su honor sin perderlo todo? ¿O el precio será la vida de ambos? La mañana después del anuncio del Pasha, amaneció espesa, como si el aire mismo llevara cadenas. Aishe se miró en el espejo de cobre. El velo blanco sobre su cabeza parecía nieve que sofocaba en lugar de purificar. Recordó de nuevo las palabras truncas de la carta de su madre. Tu destino no es el que crees. Se acarició el rostro, como intentando reconocer en su propia piel a la niña, que una vez soñó con libertad. La obediencia la vestía como un ropaje ajeno. Respiró hondo y murmuró, mi cuerpo podrá ser suyo, pero mi alma nunca lo será. A media tarde, el patio del palacio se llenó de voces. Sirvientas corriendo, eunucos cargando cofres, guardias moviéndose con paso rápido. En medio de aquel caos, Aishe logró escapar hacia el jardín de los naranjos. Allí, bajo una arcada cubierta de sombras, lo vio. Ali estaba de guardia, pero sus ojos se suavizaron al verla. Ella se acercó, el corazón en la garganta. Ali, dijo en un susurro, no puedo más. Él se tensó, mirando a los alrededores para asegurarse de que nadie escuchaba. Luego bajó la voz hasta convertirla en un hilo. Prefiero morir por la verdad que vivir en la obediencia. Las palabras cayeron como fuego en el pecho de Aishe. Por un segundo, el palacio entero desapareció. Solo estaban ellos, en un rincón donde el mundo parecía no existir. Él extendió una mano, dudando, hasta que los dedos de Aishe rozaron los suyos. Fue un contacto mínimo, pero tan real que les atravesó como una promesa. No soy tuya, ni del Pasha, murmuró ella. Soy mía, pero contigo vuelvo a respirar. Ali cerró los ojos un instante, guardando aquellas palabras como si fueran un juramento sagrado. La noche llegó cargada de tensiones. Justo cuando el silencio parecía imponerse, un grito desgarró los corredores. Una caricia clandestina en el destino de otra. Una concubina había intentado escapar. Los eunucos la arrastraban de vuelta al harén, sus brazaletes de cobre tintineando como campanas de traición. El pasha estalló en cólera. Su voz retumbó en los muros. Ninguna mujer saldrá sin mi permiso. El próximo intento se pagará con sangre. El escándalo sacudió cada rincón. Todos corrían, todos murmuraban, y en medio de ese torbellino, nadie prestó atención a los pasos de Aishe hacia el jardín. Allí estaba Ali, esperándola como si el destino hubiera abierto un resquicio. La oscuridad era cómplice. Esto no puede continuar, dijo él, con la voz quebrada. Si el pasha sospecha, nos destruirá a ambos. Aishe lo miró con una determinación nueva. Ya nos está destruyendo. Cada día que vivo sin elegir, muero un poco más. Él quiso responder, pero ella dio un paso hacia adelante. Ali, si decido huir, ¿me dejarás sola? La pregunta quedó suspendida entre ellos. El soldado, que siempre había respondido con disciplina, bajó la cabeza y la levantó con ojos firmes. Si decides huir, no huirás sola. Las palabras encendieron algo más fuerte que el miedo. Esperanza. Los minutos se estiraron como siglos. Hablaron a media voz, compartiendo verdades que nunca antes habían confesado. Ali habló de su infancia en Anatolia, de la promesa de no volver a amar después de perder a su hermana en la guerra. Aishe habló de su madre, de la pobreza, de la carta rota. En cada confesión, la distancia se acortaba, y cuando sus manos volvieron a encontrarse, ya no temblaron. Lo que siento por ti, dijo Ali, no es un capricho. Es el único motivo por el que sigo respirando en este palacio. Aishe lo miró, como si esas palabras fueran el agua que había esperado toda su vida. Pero las sombras no perdonan. Desde el otro extremo de la galería,
una figura observaba en silencio. La joven del abanico, oculta tras una columna, no necesitaba escuchar palabras. La cercanía de sus cuerpos era suficiente. Sus ojos brillaban con un destello venenoso. El abanico se abrió con un chasquido lento, como quien marca el inicio de un juego. «Ya no son rumores», susurró para sí, apretando los labios en una sonrisa torcida. «Ahora tengo pruebas». Cerró el abanico de golpe, y el sonido resonó como un presagio de tormenta. Aisha y Ali aún no lo sabían. En ese instante, creían que la noche les pertenecía. No veían que el veneno ya corría en otra dirección. No escuchaban que el destino se estaba escribiendo en un abanico que crujía como una sentencia. El fuego de la rebelión había nacido en sus pechos, pero cada fuego deja humo, y el humo siempre delata dónde arde la llama. Los días que siguieron al encuentro en el jardín parecieron teñirse de un brillo distinto. Aisha, por primera vez desde que había llegado al palacio, caminaba con una chispa de esperanza en el pecho. El recuerdo de las palabras de Ali, «Si decides huir, no huirás sola», ardía como un secreto cálido. Cada vez que cruzaban miradas en los pasillos, sentía que el aire se llenaba de un silencio cargado, como si todo el palacio contuviera el aliento. Aunque era peligroso, esa ilusión la sostenía. En las noches, al mirarlo desde su celosía, se sorprendía soñando con un futuro posible, aunque breve. Pero en los muros del palacio, cada esperanza era vigilada, y había ojos que nunca parpadeaban. La joven del abanico, satisfecha con lo que había visto en el jardín, decidió mover su primera pieza. No necesitaba pruebas contundentes, solo rumores bien colocados. Comenzó en el harén, con frases disfrazadas de confidencias. ¿No habéis notado que la prometida se distrae demasiado cuando pasa un guardia? Dicen que sus ojos buscan siempre al mismo. Las carcajadas de las concubinas resonaban como cuchillos envainados. El rumor corrió ligero, de boca en boca, hasta alcanzar oídos más atentos. Un eunuco de confianza de los consejeros se lo comentó a un escriba: «El pasha cree tener un tesoro obediente, pero hasta el oro se dobla si se calienta demasiado». El veneno comenzaba a fluir. Mientras tanto, Mehmed Pasha se enfrentaba a otras tensiones. La corte murmuraba sobre su edad, sobre sus campañas pasadas, sobre si aún mantenía la fuerza para sostener el peso del poder. Algunos lo querían ver débil, y para un hombre como él, la debilidad no era opción. Por eso, cuando escuchó los primeros comentarios sobre Aisha, la duda lo atravesó como un cuchillo. No lo mostró. Su rostro era una muralla. Pero esa misma noche llamó a su ama de confianza. «He oído que mi prometida sueña demasiado. Quiero saber si hay verdad en ello», ordenó, sin elevar la voz. La mujer asintió en silencio, sabiendo que en esas palabras había un filo mortal. Aisha, ajena a los movimientos que se tejían a su alrededor, buscaba refugio en sus pensamientos. Recordaba el fragmento de carta de su madre. «Tu destino no es el que crees». ¿Acaso aquel secreto era la clave de su salvación? ¿Podía un nombre oculto, un linaje olvidado, cambiar la cadena que el pasha intentaba imponerle? Una tarde, en la galería de columnas, encontró a Ali en su puesto. No podían hablar, pero la distancia entre sus miradas bastaba. En los ojos de él leyó lo que no se atrevía a decir en voz alta: «Aguanta, te protegeré», y esa promesa muda la sostuvo. Ali, por su parte, libraba su propia guerra. Esa noche buscó a Hassan, el guardia veterano. En la armería, bajo la tenue luz de una lámpara, le confesó lo que nunca había dicho en voz alta: «Hassan, si algo ocurre con ella, estoy dispuesto a morir». El veterano lo miró con el cansancio de quien ha visto demasiadas traiciones. «El palacio huele a veneno», respondió, «y la traición siempre acaba en sangre». «Lo sé», dijo Ali, con la voz firme, «pero ya no puedo callar lo que siento». Hassan negó con la cabeza, como quien ve a un hermano correr hacia el filo de una espada. La tensión se volvió palpable en los días siguientes. Aisha notaba cómo los murmullos la seguían como sombras. Sirvientas que antes callaban ahora la miraban de reojo. Una risa breve en un corredor podía ser sobre ella. Una tarde, la joven del abanico se le acercó mientras observaba el jardín desde la celosía. «Hermoso guardia, ¿verdad?», murmuró con veneno en la voz. Aisha se giró, helada. «No sé de qué hablas». La otra sonrió, cerrando su abanico con un chasquido. «El palacio sí lo sabe, y pronto lo sabrá el pasha». Se marchó dejando tras de sí un aroma dulce, casi irónico. Aisha sintió que el suelo bajo sus pies se hundía. Esa noche, mientras el pasha cenaba con dos de sus consejeros, la joven del abanico deslizó una nota bajo la copa de uno de ellos. El hombre la leyó en silencio
y luego se la pasó al pasha con un gesto discreto. La nota era breve, pero suficiente. La obediencia de tu prometida no es tan pura como parece. Mehmet Pasha no mostró emoción. Continuó bebiendo, escuchando los informes sobre las provincias, pero en sus ojos, oscuros y fríos, comenzó a encenderse una sospecha. Cuando la cena terminó, ordenó en voz baja que nadie entre ni salga del harén sin mi autorización. El consejero se inclinó. La trampa comenzaba a cerrarse. En su aposento, Aishe no podía dormir. El velo para la ceremonia descansaba sobre la mesa, pesado como una condena. Se levantó y caminó de un lado a otro, sintiendo el aire denso. Su alma sabía que algo se estaba gestando. Desde la celosía, buscó a Ali. Allí estaba, firme como siempre. Sus ojos se encontraron, y en ellos halló un refugio. Pero en esa misma mirada también había un rastro de angustia. Él también sentía que la tormenta se acercaba. El viento movió las lámparas del patio. Aishe apretó el fragmento de carta contra el pecho, repitiéndose en silencio: no es el destino que crees, no es el destino que crees. Abajo, Ali desenfundó apenas su espada y volvió a guardarla. El gesto era simple, pero decía todo. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. La joven del abanico, desde su cuarto, observaba la escena con una sonrisa triunfante. Ya no tenía solo rumores, ahora el pasha estaba envenenado con la duda. Y la duda, en la corte, era el preludio de la muerte. Esa noche, mientras el palacio dormía, Mehmet Pasha permaneció despierto. El pergamino con la nota descansaba sobre la mesa, junto a mapas y cuentas. Sus dedos jugaron con el anillo más pesado. Si la obediencia falla, murmuró, el ejemplo será la sangre. Sus ojos, oscuros como el hierro, brillaban con una decisión inclemente. La traición ya había comenzado, y el precio aún no estaba escrito. La noche había dejado sobre el palacio un olor a hierro. En la sala de mapas, Mehmet Pasha volvía a leer la nota breve que alguien le había deslizado bajo la copa durante la cena. La obediencia de tu prometida no es tan pura como parece. No citaba nombres, no aportaba pruebas. Pero la duda en la corte no necesita más que una chispa para convertirse en incendio. El pasha no gritó. Era un hombre de decisiones, no de arrebatos. Se volvió hacia su capitán de guardia, que esperaba de pie, rígido. Quiero al guardia en mis manos antes del amanecer, dijo, sin elevar la voz, y que nadie entre ni salga del harén sin mi sello. La casa debe recordar qué es el orden. El capitán asintió, y el engranaje invisible del palacio comenzó a girar, turnos movidos, corredores reforzados, ojos comprados. La duda acababa de tomar forma de máquina. Aishe no conocía la orden, pero la presentía. Los muros tenían un silencio distinto, como si escucharan. En su aposento, la lámpara de aceite dibujaba nervios de luz en el cobre del espejo. En la mesa reposaba el fragmento de carta que había logrado salvar de la noche de la ráfaga. No es el que crees. Lo colocó sobre la palma como si fuera un amuleto. Recordó la voz de su madre entre la costura y el susurro. Tu destino no es el que crees. Si aquello era cierto, tal vez la salida no estaba escrita en ninguna sala del palacio. Abrió la celosía. Abajo, en el patio, Ali patrullaba con la misma calma que había aprendido en años de obediencia. Pero Aishe notó algo distinto, la tensión de quien no espera órdenes, sino emboscadas. El aire le mordió los dedos. Golpearon la puerta. La ama de la arena asomó apenas el rostro. Mañana al anochecer anunció, el pasha te llamará. Te pido postura y silencio. No hay lugar para sombras. ¿Y si la sombra no la hago yo, sino el techo que me cubre?, preguntó Aishe. La mujer sostuvo sus ojos y suspiró con una compasión cansada. En esta casa, hija, el techo también es ley. Cuando se marchó, Aishe guardó el fragmento contra el pecho. La frase siguió ardiendo, más nítida que nunca, no es el que crees. Si el techo era ley, tal vez la única salida estaba en el subsuelo. Ali sintió la trampa antes de oírla. El capitán lo llamó con una cortesía afilada. Guardia Ali dijo, esta noche tendrás puesto en el anillo exterior puerta norte. Verás menos gente. Dormirás mejor. Entendido. En el corredor, Hassan el veterano que conocía todas las grietas del palacio, lo detuvo con un gesto mínimo. Quieren alejarte de la celosía, murmuró. Te apartan del patio y del aire. Necesito cubrir su pasillo, respondió Ali, sin nombrar a Aishe. La tercera guardia es la más floja. Hassan lo midió con una lealtad áspera. Puedo distraer a los perros en la galería del agua. Si no has vuelto a la tercera, haré sonar el campanario pequeño. Que parezca un accidente, pero que todos despierten.
Gracias, hermano. No se abrazaron. En las guerras reales, los hombres que se quieren no se despiden, se miran una vez y se entienden. La joven del abanico, en su cuarto, jugaba con la varilla astillada que la aguja de Aishe le había dejado marcada la noche anterior, un arañazo leve en la mejilla que la hacía sentir coronada. Había avisado a quien debía, la rueda ya giraba. Ahora bastaba esperar el crujido. La tercera guardia estaba mudando cuando Ali abandonó la puerta norte y se deslizó por la galería del agua. Hassan lo esperaba entre sombras, con la respiración medida. 2 patrullas cruzan cada cuarto de hora, susurró. Entre una y otra hay 10 latidos. Me bastan. Para amar sí, gruñó Hassan. Para vivir, ya veremos. Ali continuó solo por el corredor que conocía de memoria. 2 columnas, un jarrón azul, una ventana con yeso que cede. Golpeó la celosía con el código de los desesperados. 3 veces, pausa. 2. El entramado de madera se abrió como una boca temerosa. Los ojos de Aishe aparecieron al otro lado, enormes. Han dado orden de atraparte, dijo ella, sin preámbulos. Por eso he venido. Saldremos antes del alba. ¿A dónde? Donde el agua corra sin techo. Hassan nos llevará hasta la cisterna, del jardín viejo a la puerta de naranjos. Hay 2 monturas. No miraremos atrás. Aishe apretó el borde de la celosía como si apretara una decisión. No sé qué sangre llevo, Ali, pero sé que mi alma no pertenece a nadie. Eres libre, respondió él, y fue como pronunciar un nombre verdadero. Al pie de la escalera, un eunuco menudo, el que caminaba con pasos de aguja, los vio sin verlos del todo. Bajó la cabeza, se tragó el miedo y fue a tocar la puerta del capitán. El palacio despertó como una jaula herida. Los perros olieron y tiraron de las correas. Las antorchas, ojos encendidos, se multiplicaron. Hassan apagó con el talón una lámpara y se plantó en el cruce como un árbol antiguo. Seguid el agua, ordenó, cuando Ali y Aishe llegaron, enlazados por la muñeca. Donde canta hay salida. Los ladridos doblaron la esquina. Hassan desenvainó sin teatralidad. No soy río, dijo, pero puedo desviar la corriente un instante. La primera lanza rebotó en su acero, la segunda rasgó su manga. Hassan aguantó, abrió un hueco y gritó sin gritar, «¡Corred!». Ali tiró de Aishe hacia la escalera húmeda. Bajaron. El aire cambió de temperatura. La cisterna los recibió con el aliento frío de las entrañas. Columnas negras como troncos sumergidos. Una barca amarrada a un poste de hierro, la música mínima del agua tocando piedra. «Por aquí», dijo Ali, «el jardín viejo queda del otro lado». Empujó la barca con la pértiga. El casco gemía suave al rozar la pared. Aishe, con la aguja escondida en la manga, miró hacia arriba. Ningún techo es eterno cuando el subsuelo tiene heridas. Subieron por otra escalera. Afuera, el jardín viejo dormía, perfumado de azahar. A lo largo del muro bajo, 2 caballos respiraban paciencia, un regalo silencioso de Hassan. Montaron. Ali abrió el cerrojo con un esfuerzo seco. La puerta se rindió y el palacio por un momento quedó detrás como un cielo que se apaga. Estambul los abrazó con callejones húmedos y faroles que temblaban en el viento. El Bósforo respiraba sal y lechoso amanecer a lo lejos. Cabalgaron sin ruido por la calle de los carpinteros. La ciudad, a esa hora, era una promesa. La promesa duró lo que tardó el primer cuerno en sonar. Otro respondió, más cerca. La rueda del pasha rebotaba por las piedras. Al puerto, dijo Ali. Entre redes y barcas, todas las sombras se parecen. Descendieron hacia el muelle. Pescadores de ojos insomnes, gatos de espalda arqueada, sogas húmedas, el teatro perfecto para desaparecer. Ali desmontó, ató las riendas en una argolla y condujo a Aye hacia un cobertizo. Esperaremos a que la guardia cruce hacia el mercado, susurró. Luego, tomaremos una chalupa. No hubo espera. Los cascos martillaron la madera. Antorchas encendidas dibujaron círculos sobre el agua. Una voz conocida, tranquila como un filo que se sabe inexorable, rompió el murmullo del puerto. No hay mar lo bastante ancho para la desobediencia. Mehmed apareció con media docena de hombres. A su espalda, la joven del abanico se tocaba la vieja herida de la mejilla con la yema, satisfecha. El capitán, 2 arqueros, 2 guardias y un eunuco completaban la geometría. Ali se adelantó un paso. Si vienes por mí, aquí estoy. Vengo por el orden, corrigió el pasha. A veces el desorden tiene el rostro de un hombre que confunde su puesto. A veces el de una mujer que cree que el mundo es suyo. Aishe salió del cobertizo y se situó al lado de Ali. No detrás, al lado. Puesto, no es jaula, dijo. No soy un sello ni una moneda.
Soy una vida. Eres un compromiso, replicó Mehmed. Y los compromisos mantienen unido el mundo. A veces el mundo necesita romperse, contestó ella, para dejar de ser prisión. El pasha inclinó apenas la cabeza, como si la idea lo divirtiera. Guardia dijo, ahora a Ali, si entregas tu espada y aceptas el castigo, tu muerte será rápida. Si la alzas, será un ejemplo. Ali apretó la empuñadura. Nadie pertenece a nadie. Esa es la única ley que reconozco. Entonces escribe tu ley con hierro. El sonido del acero al salir de la vaina tuvo algo de rito. Los arqueros tensaron, pero un gesto mínimo del pasha los contuvo. No quería una flecha en la espalda, quería un duelo que leyera el palacio entero. El primer choque fue seco. Ali atacó al costado, Mehmed amagó con el hombro y devolvió una estocada corta que le abrió la manga al genízaro. El segundo intercambio empujó al pasha 2 pasos hacia atrás. Su rostro no cambió. Había en él una tristeza antigua, la de quien ha querido domesticar el mundo con reglas y descubre que el mundo no cabe en un reglamento. No mires mi sangre, dijo Ali, sin apartar los ojos del acero. Mírame a mí. Aisha apretó la aguja escondida. La joven del abanico sonreía con una precisión cruel, sabiendo que cada gesto suyo dolía como verdad. El tercer choque fue definitivo. Mehmed fingió una torpeza. Cambió el peso del cuerpo, y cuando Ali entró para rematar, la punta de la espada del pasha encontró el hueco bajo la clavícula. El hierro entró con una claridad brutal. No, la voz de Aisha atravesó el muelle. Corrió y lo sostuvo antes de que el cuerpo golpeara la madera. El mundo se redujo a 2 respiraciones, la de él, rota, la de ella, hecha cuchillo. Ali dejó caer la espada como quien deja ir un hombre. La sangre le calentó la camisa. «No eres de nadie», susurró, buscando con la boca el oído de Aisha. «Eres libre, vive por los dos». Aisha apoyó la frente en la de él. El puerto desapareció, solo quedaron sus ojos. Levantó la cabeza y miró al pasha. En sus pupilas había fuego, pero no histérico, era un fuego que sabía lo que quemaba. «Has matado a un hombre», dijo, «pero no matarás lo que siento. Nunca tendrás mi alma». La joven del abanico, impaciente por sellar el espectáculo, dio un paso adelante, como si quisiera mostrar su herida antigua cual trofeo. Aisha giró la muñeca y lanzó la aguja. El metal le cortó la otra mejilla en diagonal, una firma delicada. La joven gritó más de sorpresa que de dolor. Retrocedió, tocándose la sangre con incredulidad. «Basta», ordenó Mehmed, sin mirar a nadie más que a Aisha. La palabra cortó el aire. Los arqueros bajaron las cuerdas. El pasha tiró del hierro con un gesto seco y lo dejó caer, hacia abajo, quizás sintiendo por primera vez el peso de su propio acero. «Llevad el cuerpo», dijo el capitán, por reflejo. No respondió Aisha, abrazándolo. «Nadie toca a mi muerto». Mehmed la observó en silencio. No vio obediencia ni rebeldía, vio algo que su gramática no incluía. Había derrota en su mirada, pero no del duelo, la de comprender que hay reinos a los que ninguna espada llega. «Haz lo que debas con tu dolor», dijo al fin, y se volvió. No hubo triunfo, solo cansancio. Se marchó con los suyos. El muelle quedó con una mujer, un hombre en su regazo y un mar que no sabía por qué sonaba a despedida. La madrugada trepó por los tejados con dedos de leche. Los pescadores se acercaron con un pudor antiguo. Uno dejó una manta, otro un jarro de agua, un tercero un trozo de pan. Nadie preguntó nombres. En las tragedias verdaderas, los nombres importan menos que lo que los excede. Aisha cerró con 2 dedos los párpados de Ali, los mismos que tantas noches habían buscado los suyos desde el patio. El Bósforo respiraba, y ella, en esa respiración, oyó un eco: «Vive por los dos». Hassan llegó con la barba manchada de humo y la manga rota. Se arrodilló a su lado sin palabras. «Hermano», dijo al fin, y su voz tenía el peso de una tumba sin lápida. Aisha no lloró hacia afuera, lloró hacia adentro como lloran las mujeres que aprendieron demasiado pronto la pedagogía de la pérdida. «Ayúdame», pidió. «No quiero que lo entreguen a una tierra sin memoria». Hassan asintió. Entre los dos alzaron el cuerpo con un respeto que no requiere rezos. Un par de marineros ofrecieron hombros. El muelle, tantas veces tránsito, se volvió lugar. Antes de partir, Aisha miró hacia el perfil del palacio, recortado a lo lejos. No sintió odio. El odio es un impuesto de los que aún esperan algo. Ella ya no esperaba. Ella sabía. Deslizó la mano dentro del corpiño y tocó el fragmento de carta. «No es el que crees.
La frase por fin se completó no con tinta, sino con vida. Su destino no era el que otros quisieron dictarle, sino el que acababa de escribir con sangre, amor y una negativa serena. El destino no me lo diste tú, Pasha susurró, mirando el levante. Me lo dio mi corazón, y aunque el suyo ya no late, el mío no dejará de amarlo. Tomó aire. El día abrió sus ventanas, y mientras partían con el cuerpo de Ali hacia una orilla que sabría guardar su nombre, el mar dejó caer sobre ella una última consigna, o quizá fue solo un recuerdo con voz que la empujó a dar el siguiente paso. Vive por los dos,